Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy tenemos un vídeo que, bueno, es un poquito diferente a lo que solemos hacer. Hoy vamos a hablar de algo personal, algo que ha afectado profundamente a Demet y Hakan, dos figuras que sin duda, muchos de ustedes admiran y siguen de cerca. Verán, hemos estado investigando y recopilando información sobre un periodo particularmente difícil en la vida de Demet Özdemir y Can Yaman. Un año que, según fuentes cercanas a ellos, fue el más desafiante que han enfrentado en sus carreras y, sobre todo, en sus vidas personales. Sabemos que son figuras públicas y que su vida está, en cierto modo, expuesta al escrutinio, pero creemos que es importante abordar estos temas con sensibilidad y respeto, siempre buscando entender y comprender las situaciones que han vivido. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, algunas sorpresas y, sobre todo, una mirada más cercana a la resiliencia de estas dos personas a las que tanto cariño tenemos. Antes de que sigamos adelante, quiero pedirles un favor gigante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, déjenos un like si disfrutan de este contenido. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. El año en cuestión fue, según múltiples fuentes, un torbellino de emociones y desafíos para Demet y Can. Si bien sus carreras profesionales estaban en pleno auge, con proyectos exitosos que los catapultaban aún más a la fama internacional, la vida personal les tenía reservadas algunas pruebas muy duras. Para Demet, por ejemplo, este fue un año de gran presión laboral. Estaba trabajando en múltiples proyectos simultáneamente, lo que la sometía a un estrés considerable. Se dice que las largas jornadas de rodaje, los constantes viajes y la exigencia de interpretar personajes complejos pasaron factura a su salud física y mental. Además, la constante atención mediática y los rumores que circulaban sobre su vida amorosa también contribuyeron a aumentar su ansiedad y sensación de vulnerabilidad. Recordemos que en ese momento Demet estaba bajo el intenso foco de la prensa debido a especulaciones sobre su relación. Constantemente se la vinculaba sentimentalmente con compañeros de trabajo y otras figuras del espectáculo, lo que generaba titulares y portadas que muchas veces distorsionaban la realidad y afectaban su imagen pública. Lidiar con esta presión constante mientras intentaba mantener su vida personal en privado fue un desafío monumental para ella. Y no olvidemos que, como cualquier persona, Demet también tiene sus propios problemas y preocupaciones fuera del ámbito profesional. La presión de mantener una imagen perfecta ante el público, mientras luchaba internamente con sus propios demonios, fue una carga pesadísima que tuvo que soportar. Analicemos un poco más la presión laboral a la que se enfrentaba Demet. En la industria del entretenimiento, el ritmo de trabajo es frenético. Los actores y actrices, especialmente aquellos que alcanzan la fama, se ven obligados a encadenar un proyecto tras otro con apenas tiempo para descansar y recuperarse. Esto puede llevar a un agotamiento extremo, tanto físico como mental. Demet en ese momento estaba en la cresta de la ola, con ofertas de trabajo que llegaban de todas partes. La tentación de aceptar todos los proyectos era grande, ya que esto significaba más fama, más dinero y más oportunidades. Sin embargo, la realidad es que su cuerpo y su mente no podían seguir el ritmo. Las largas jornadas de rodaje, que a menudo se extendían durante 12 o 14 horas al día, la dejaban exhausta. Los viajes constantes entre un rodaje y otro la impedían descansar adecuadamente y pasar tiempo con sus seres queridos. Y la exigencia de interpretar personajes complejos, que requerían una gran inversión emocional, la agotaba aún más. Además, la constante atención mediática era otro factor que contribuía a su estrés. Los paparazzi la seguían a todas partes, tratando de capturar una imagen comprometedora o un titular jugoso. Los rumores y las especulaciones sobre su vida amorosa eran constantes, y a menudo se basaban en información falsa o distorsionada. Demet se sentía constantemente vigilada y juzgada, lo que le generaba una gran ansiedad y sensación de vulnerabilidad. Intentaba mantener su vida personal en privado, pero era una tarea casi imposible. Cada vez que salía de casa, sabía que corría el riesgo de ser fotografiada y que su imagen sería analizada hasta el más mínimo detalle. En cuanto a Can, su situación no era menos complicada. Si bien su carrera también estaba en ascenso con proyectos internacionales que le abrían nuevas puertas, también enfrentaba desafíos importantes. Uno de los más significativos fue la dificultad de adaptarse a la fama y a la atención mediática constante.
Khan es conocido por su personalidad extrovertida y su cercanía con sus fans, pero esta misma cualidad a veces lo convertía en blanco fácil de críticas y malentendidos. Se dice que algunas declaraciones suyas fueron sacadas de contexto y utilizadas para crear controversia, lo que generó una imagen distorsionada de su personalidad y sus intenciones. Además, Khan también tuvo que lidiar con la distancia de su familia y amigos, debido a sus compromisos laborales en el extranjero. Esta separación, combinada con la presión de estar constantemente expuesto al público, le generó sentimientos de soledad y aislamiento. Y como si esto fuera poco, también se enfrentó a desafíos profesionales. Se dice que algunos proyectos en los que estaba involucrado no salieron como esperaba, lo que generó frustración y dudas sobre su futuro profesional. La competencia en el mundo del espectáculo es feroz, y Khan no era ajeno a esta realidad. La presión de mantenerse relevante y seguir cosechando éxitos era constante, y esto le generaba un estrés considerable. Profundicemos en los desafíos de Khan. Si bien su personalidad extrovertida y su cercanía con los fans eran cualidades admirables, también lo exponían a situaciones delicadas. En ocasiones, sus comentarios eran interpretados de manera errónea o sacados de contexto, lo que generaba controversia y críticas. Khan, al ser una figura pública, debía ser extremadamente cuidadoso con lo que decía y cómo lo decía. Sin embargo, su espontaneidad a veces lo traicionaba, y esto le causaba problemas. Además, la distancia de su familia y amigos era otro factor que contribuía a su malestar. Al estar constantemente viajando por trabajo, Khan se sentía alejado de sus seres queridos y extrañaba la normalidad de su vida cotidiana. La soledad y el aislamiento eran sentimientos recurrentes, especialmente en los momentos de mayor estrés y presión. Y no olvidemos los desafíos profesionales. Khan, al igual que cualquier actor, se enfrentaba a la incertidumbre y la competencia del mundo del espectáculo. No todos los proyectos en los que participaba resultaban ser un éxito, y esto le generaba frustración y dudas sobre su futuro profesional. La presión de mantenerse relevante y seguir cosechando éxitos era constante, y esto le exigía un gran esfuerzo y dedicación. Khan se sentía constantemente desafiado y obligado a demostrar su valía, lo que le generaba un estrés considerable. Pero, ¿cuál fue la pérdida impactante que unió estos desafíos y convirtió este año en el más difícil para ambos? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Según nuestras fuentes, tanto Demet como Khan sufrieron, en momentos diferentes de ese año, la pérdida de personas cercanas. No se trata necesariamente de familiares directos, pero sí de amigos íntimos y mentores que jugaron un papel fundamental en sus vidas y carreras. Estas pérdidas, combinadas con la presión laboral y la atención mediática, crearon un ambiente de duelo y tristeza que los afectó profundamente. No queremos entrar en detalles específicos sobre quiénes fueron estas personas, por respeto a su privacidad y a la de sus familias, pero sí podemos decir que su ausencia dejó un vacío significativo en la vida de Demet y Khan. Estas pérdidas, aunque no sean necesariamente de familiares directos, tienen un impacto devastador en la vida de cualquier persona. Los amigos íntimos y los mentores son figuras importantes que nos apoyan, nos guían y nos inspiran. Su ausencia deja un vacío difícil de llenar y nos hace sentir perdidos y desorientados. Demet y Khan, al perder a estas personas, se sintieron profundamente afectados y tuvieron que lidiar con el dolor y la tristeza mientras seguían adelante con sus vidas y carreras. La presión laboral y la atención mediática, lejos de ayudar, hicieron que este proceso fuera aún más difícil. Imaginen por un momento la situación: están en la cima de su carrera, rodeados de fama y éxito, pero al mismo tiempo están lidiando con la pérdida de alguien importante, con la presión de mantener una imagen pública perfecta y con el estrés de cumplir con las expectativas de sus fans y de la industria del espectáculo. Es una combinación explosiva que puede afectar a cualquiera, incluso a las personas más fuertes y resilientes. Y según nuestras fuentes, Demet y Khan se sintieron abrumados en varios momentos de ese año. Tuvieron que aprender a lidiar con el dolor, a encontrar fuerzas para seguir adelante y a mantener la compostura ante el público, a pesar de estar sufriendo internamente. Este periodo difícil, sin embargo, también tuvo un lado positivo. La adversidad, como suele suceder, fortaleció a Demet y a Khan. Aprendieron a valorarse más a sí mismos, a priorizar su bienestar emocional y a rodearse de personas que los apoyaran incondicionalmente. También desarrollaron una mayor empatía y sensibilidad hacia los demás, lo que se reflejó en su trabajo y en sus interacciones con sus fans. Se dieron cuenta de que la fama y el éxito no lo son todo, y que lo más importante es la salud,
la familia y los amigos. Este aprendizaje les permitió crecer como personas y como profesionales, y los preparó para enfrentar los desafíos que vendrían en el futuro. La adversidad es un maestro implacable, pero también puede ser una fuente de fortaleza y crecimiento. Demet y Can, al enfrentarse a estos desafíos, aprendieron valiosas lecciones sobre la vida, el amor y la importancia de cuidarse a sí mismos. Aprendieron a priorizar su bienestar emocional y a rodearse de personas que los apoyaran incondicionalmente. Se dieron cuenta de que la fama y el éxito no lo son todo, y que lo más importante es la salud, la familia y los amigos. Estas lecciones les permitieron crecer como personas y como profesionales, y los prepararon para enfrentar los desafíos que vendrían en el futuro. Además, este periodo también sirvió para fortalecer el vínculo entre Demet y Can. Aunque no podemos confirmar ni negar que hayan tenido una relación romántica, sí podemos afirmar que desarrollaron una amistad profunda y un respeto mutuo. Se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles, se ofrecieron consejos y ánimos, y se convirtieron en un refugio el uno para el otro. Esta conexión, que trasciende lo profesional, es evidente en las entrevistas y apariciones públicas que han compartido a lo largo de los años. Se puede percibir una admiración y un cariño genuino entre ellos, que va más allá de la simple camaradería. La amistad, el apoyo mutuo y el respeto son fundamentales para superar los momentos difíciles. Demet y Can, al apoyarse mutuamente durante este periodo, fortalecieron su amistad y desarrollaron un vínculo especial. Se convirtieron en un refugio el uno para el otro, compartiendo sus preocupaciones, sus miedos y sus esperanzas. Esta conexión, que trasciende lo profesional, es evidente en las entrevistas y apariciones públicas que han compartido a lo largo de los años. Se puede percibir una admiración y un cariño genuino entre ellos, que va más allá de la simple camaradería. En resumen, ese año fue un torbellino de emociones y desafíos para Demet y Can. La presión laboral, la atención mediática, la pérdida de personas cercanas y los desafíos personales se combinaron para crear un ambiente de estrés y tristeza que los afectó profundamente. Sin embargo, también fue un año de aprendizaje y crecimiento. La adversidad los fortaleció, los hizo más resilientes y los preparó para enfrentar los desafíos que vendrían en el futuro. Aprendieron a valorarse más a sí mismos, a priorizar su bienestar emocional y a rodearse de personas que los apoyaran incondicionalmente. Y sobre todo, desarrollaron una mayor empatía y sensibilidad hacia los demás. Esperamos que este vídeo les haya dado una perspectiva diferente sobre la vida de Demet y Can. A veces es fácil dejarse llevar por la imagen glamorosa que proyectan en los medios de comunicación, pero es importante recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Han enfrentado desafíos importantes en sus vidas, y han sabido superarlos con valentía y determinación. Su historia es un ejemplo de resiliencia y perseverancia, y nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Es crucial recordar que las figuras públicas, a pesar de su fama y éxito, son personas reales con sentimientos y emociones como todos nosotros. Demet y Can, al igual que cualquier otra persona, han enfrentado desafíos importantes en sus vidas y han tenido que lidiar con el dolor, la tristeza y la incertidumbre. Su historia es un ejemplo de resiliencia y perseverancia, y nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Su valentía al enfrentar estos desafíos nos inspira a todos a seguir adelante y a no rendirnos ante la adversidad. Gracias, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. De verdad, valoramos muchísimo su tiempo y su atención. Esperamos que les haya resultado interesante e informativo. Nos encantaría saber qué opinan sobre este tema. ¿Conocían esta faceta de la vida de Demet y Can? ¿Qué les ha parecido su historia de resiliencia? Déjenos sus comentarios aquí abajo, los leemos todos y nos encanta interactuar con ustedes. Y ahora, el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, por favor, déjenos un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes en el futuro. Gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.